Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muy bien, hermanos, sean todos bienvenidos. Un saludo muy especial a todos aquellos hermanos que estudian junto con nosotros a través de estos vídeos. Y vamos hoy a estudiar la parashá que se llama Vayera. Vamos a anotar el nombre de la parashá para que pues sepamos cómo se pronuncia. Lo vamos a escribir como Vayera. Vayera. Vayera significa y fue visto. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esto de ver, ¿no? Porque pues en este relato vemos que hay un diálogo muy interesante entre Abraham, el Señor y unos ángeles. Entonces en determinados momentos habla el Señor, luego hablan los ángeles y a veces se pierde un poco el límite de quién es quién, y algunas personas han pensado que entonces por estar hablando de la manera como hablan los mensajeros piensan que Adonai estaba allí, y algunos han ido más allá, entonces han pensado que de pronto Jesús era el que estaba ahí presente. Entonces por eso han terminado asociando como si Yehoshua fuese el ángel del Señor. Y pues ahí hay unos inconvenientes que vale la pena aclarar, ¿no? Entonces vamos a leer la parashá y vamos a comentar básicamente el capítulo 18, porque el capítulo 19 pues habla acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Todo lo que aconteció allí con Lot, con sus hijas. En el capítulo 20 vamos a encontrar el encuentro con Abimelech, ¿de acuerdo? Pues todo lo que ocurrió allí, con esa confusión, el miedo que él tuvo. En el capítulo 21 vemos el nacimiento de Isaac, ¿verdad? Que fue pues para la época que Dios lo dispuso. Y en el 22 vamos a ver pues la prueba, entre comillas, que han llamado prueba, pues en realidad era la experiencia que Dios le iba a dar a Abraham respecto de Mashiach. Muy bien, vamos a comentar aspectos muy importantes aquí de esta parasha. Empieza diciendo Vayera elav Hashem be'Adonai Mamre. Significa, y fue visible hacia él Hashem en los robles de Mamre. Ahí cuando dice el encinar, entiéndase roble, no es otra cosa, es roble. Entonces, fíjate, esto que está diciendo ahí es muy importante, porque habría que establecer cómo fue visible. ¿Ya? Hemos hablado de que Dios se ha manifestado de muchas maneras y ha mostrado su rostro de diversas formas. Ha mostrado su rostro a través de la columna de nube, a través de la columna de fuego, a través inclusive del propio Moshe, a través del sumo sacerdote. De muchas maneras ha mostrado Dios su rostro, ¿no? Aquí lo interesante es que dice que fue visible. ¿En qué plano es visible? ¿O a qué se le llama visible? ¿Verdad? Porque el primer sentido que pudiéramos imaginar es que lo está viendo literalmente con sus ojos. Pero lo curioso es que a continuación dice, y él estaba sentado en la puerta de la tienda conforme al calor del día. Conforme al calor del día. ¿Ya? Y luego dice, y alzó sus ojos y vio, y he aquí 3 varones estaban parados junto a él. Es curiosa toda esta expresión que está allí, porque partimos de un supuesto, ¿no? Y es que Abraham estaba sentado en su tienda y dice que se le aparecieron 3 varones, ¿verdad? Alzó sus ojos, ¿verdad? Y vio 3 varones que estaban junto a él. Pero previamente ha dicho que Adonai se le hizo visible a él. ¿Me explico? Entonces habría 2 formas de entender todo el relato que viene a continuación. Una es, pues la que tradicionalmente se ha tenido, que Adonai estaba dentro de esos varones que se le aparecieron, ¿verdad? Como si fuera es decir, y fue visible a Adonai a él, es decir, que habían 3 varones. Pero sonaría un poco complicado, ¿verdad? De esa manera. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo, y aquí aparece la palabra Anashim, estaríamos diciendo pues que Dios se había aparecido en forma humana. ¿Me explico? Estaríamos
Estamos diciendo eso. Dice 3 varones, Anashim, ¿verdad? Tenía un aspecto humano. Abraham los ve y los trata como humanos, ¿verdad? Pero, repito, previamente ha dicho que Adonai le fue visible. Sigue diciendo. Y él vio y corrió a recibirlos desde la puerta de la tienda y se postró a tierra. Entonces aquí es otro detalle, porque algunas personas creen que esto es adoración, ¿verdad? Y resulta que pues los ángeles normalmente siempre han dicho que no reciben adoración, adora a Dios. Entonces este otro punto a favor de los que piensan que este era Dios el que estaba aquí, porque Abraham se postró delante de ellos. Pero aquí hay que entender algo importantísimo antes de avanzar. Si bien es cierto que ahí se menciona tres individuos, 3 varones, ¿verdad? Previamente, repito, ha dicho que es Adonai el que le ha sido visible. Entonces lo curioso a continuación es que Abraham, en el versículo 3, como dice allí en español, y digo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Bueno, fíjense ustedes, ¿a quién le está hablando? ¿A los 3 varones o a Adonai? Porque en hebreo dice, en hebreo inclusivo sale Adonai, no sale Señor, sale el nombre propio Adonai. Adonai. Entonces pronuncia Adonai. Ahí no sale tanto como Señor, sino sale Adonai. Y dijo Adonai, o sea, se está refiriendo a Hashem, porque este es un nombre propio de Adonai, de Hashem, ¿no? El nombre de las 4 letras. Este nombre aparece combinado con este en Isaías capítulo 60 o 61, creo que es. Permítame, vamos a buscarlo. En Isaías capítulo 61, si mal no recuerdo, vamos a llegar allá. Miren cómo sale. Dice, Ruach Adonai Elohim Alai. Vamos a escribirlo. En Isaías capítulo 61 sale de esta manera. Ruach Adonai esto se lee Elohim Alai, ¿ya? Ruach Adonai, que es el mismo nombre que está saliendo en Génesis, ¿verdad? Esto se lee Elohim, está sobre mí. El poder de Adonai, Elohim, está sobre mí. Entonces este versículo de Isaías despeja toda duda de que efectivamente Abraham se está refiriendo al mismo personaje, es decir, a Hashem, ¿sí? Con respecto a Adonai, es un atributo del Señor, no se le puede llamar a otra persona directamente, o sea, se está refiriendo al Señor. Claro, porque es un nombre propio de Dios. Esto no es un nombre de un ángel. ¿Me explico? Ruach Adonai. Entonces, además que está hablando en singular, dice, y dijo Adonai, si ahora he hallado gracia en tus ojos, está hablando a un tú, no a un ustedes. ¿Me explico? O sea que aquí tenemos que diferenciar en todo tiempo el diálogo que tiene Abraham con Dios aparte y el que tiene con los mensajeros aparte. ¿Ya? Lo otro que es importante señalar, repito, es que si bien tenemos 3 sujetos allí, ¿verdad? 3 sujetos, estos no van a hablar por su propia cuenta, ¿cierto? Sino aquello que les sea dado a hablar. ¿Está claro? De manera que, repito, Abraham no se está postrando delante de los ángeles, sino delante de la autoridad que está por encima de los ángeles. Hay que distinguir, porque repito, por eso empieza diciendo que Adonai fue el que se le apareció, ¿ya? Y Adonai es la autoridad que está por encima de estos ángeles.
Y ante esa autoridad es que él se postra. No se está postrando ante los ángeles, ¿verdad? Porque fíjense ustedes que aquí no dice y se postró ante ellos. Simplemente dice y él se postró a tierra. Pero no dice delante de ellos, ¿ah? O para ellos. El verso nada más dice Vayishtahu arza. Y él se postró simplemente a tierra. Y le dice a Adonai, no pases ahora de encima de tu siervo. Fíjate qué importante esa expresión, de encima de tu siervo. Era el Espíritu de Dios, el poder de Dios que había venido sobre Abraham. Era la autoridad que había venido sobre los mensajeros y sobre Abraham. ¿Está claro eso? ¿Ya? Ahora vamos a seguir leyendo. Y dice, se ha tomado ahora un poco de agua, y miren que ahora sí le está hablando a los mensajeros. Se ha tomado un poco de agua y lávense vuestros pies. Ahí se está hablando a los mensajeros. Y recuéstense debajo del árbol. ¿Ah? Y yo tomaré una pieza de pan y ustedes, ¿verdad?, sustentarán vuestro corazón. Después pasarán, porque por esto ustedes han pasado sobre o junto a vuestro siervo. Y dijeron, así harás. Y ellos dijeron, hablan en plural, y ellos dijeron, así harás tal como has hablado. Luego dice el 6, y se apresuró Adonai hacia la tienda, hacia Sara, y dijo, apúrate, ¿verdad? 3 seah de harina, con sémola, amasa y haz tortas. Bueno, tortas no es la palabra, ugots sería como este pan. Aquí dice panes cocidos. Sí, pero la ugá es simplemente como si fuese lo que llamamos aquí eso que le echan miel que es redondo, ¿cómo se llama? Tosta, no sé, pan árabe. Se me va el nombre ahora. Oblea. Obleas, correcto, las obleas, esa es la palabra. Y ahora van a ver por qué. Porque dice a continuación, Ugots, ¿verdad? Dice, y hacia el ganado corrió Abraham y tomó un ternero tierno y bueno, o sea, bien presentado, y lo puso hacia el muchacho y se apresuró a cocinarlo, a prepararlo, a hacerlo. Y tomó mantequilla, ¿verdad?, y leche y el ternero que había hecho y lo puso delante de ellos. Fíjense que es importante. Esto lo está poniendo delante de ellos, no delante del Señor. Delante de ellos. Y él estaba parado junto a ellos, debajo del árbol, y ellos comieron. ¿Ya? Y ellos comieron. Y dijeron, ¿verdad?, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él dijo, aquí está en la tienda. Y dijo, entonces, ahora ¿qué dice el 9? El 10, perdón. ¿Qué dice el 10? De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Quién dijo eso? Porque está hablando en singular, ¿verdad? Y él dijo, ¿quién? Adonai. Adonai. Sea que haya hablado directamente a Abraham, o sea que haya hablado a través de alguno de los ángeles, de los mensajeros. Pero no podemos concluir de que Adonai estaba allí en persona, ¿verdad? Porque entonces se habría violado la escritura de que Adonai nunca lo había visto ningún hombre. Se estaría quebrantando la escritura, porque entonces Abraham estaría reconociendo el rostro de Dios. ¿Me explico? Lo estaría viendo a cara, está entre uno de los tres. Uno de los tres es Adonai y uno de los tres está hablando. Entonces Abraham lo estaría viendo. ¿Ya? ¿Qué implica eso? ¿Cuál es la dificultad? Eso implicaría entonces
que ya Adonai se había manifestado en forma de ángel o en forma humana antes. Y no solamente aquí con Abraham, sino en muchos otros pasajes. Entonces se estaría quebrantando la escritura que nuestro Dios se humilló una sola vez y para siempre. ¿Ya? Como hablábamos ayer en Gálatas, la máxima humillación que Dios hizo, digo, no, yo sí me voy a humillar hasta lo sumo. De manera que Adonai no se humilló muchas veces y luego lo hizo hasta lo sumo, porque fue una sola humillación. Llámese humillación a Adonai desprenderse de su naturaleza divina para venir aquí a la tierra. Llámese a eso humillación. De manera que tomar forma de un ángel, de una criatura o de un varón en forma humana, ¿verdad? Ya era una humillación. Entonces, repito, sería una contradicción a través de la escritura pensar que Adonai es uno de los ángeles aquí, o que el Señor Yehoshua, porque es que es importante todo lo que hemos venido estudiando, ¿no? Que hemos dicho que Yehoshua aquí en la tierra no es otra cosa sino el cuerpo de Dios. Entonces Yehoshua se habría humillado muchas veces viniendo aquí en forma de un ángel o en forma humana. Porque fíjense que Abraham aquí los trata como humanos, ¿verdad? Y dialoga con ellos, y recuéstense aquí debajo del árbol. Les da de comer y toda la cuestión. Entonces Yehoshua se habría humillado muchas veces, porque muchas veces habría venido aquí a la tierra en forma humana. Pero la escritura dice que él se humilló una sola vez y para siempre, y hasta lo sumo. ¿Ya? Hasta lo sumo. O sea que cuando él se humilló, estando en forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, sufriendo muerte de cruz. ¿Ya? Colgado. Entonces, insisto, no podemos llegar a ver a Adonai en medio, como si fuese uno de estos tres personajes incógnitos, ¿no? Aquí tenemos los tres personajes, entonces venir a decir que uno de ellos es Adonai, ¿verdad? Supongamos, el del centro. Es más, me parece que haber escuchado alguna vez que algunos pensaban que esto era como la representación de la Trinidad. Y pero es que ahí no dice eso. Y está hablando de varones, ¿de acuerdo? Está hablando de personas que comieron, que estuvieron allí. Entonces, repito, no puede ser visto de esa manera. Adonai es la autoridad que está por encima de estos varones, y es ante Adonai que Abraham se postra. Abraham se postra. No delante de los varones. Eso es algo que él sabía perfectamente y que ellos también lo sabían. Si ellos hubiesen visto que él se le estaba postrando a ellos, absolutamente lo hubieran regañado. Hubieran dicho, no, levántate, ¿cómo no vas a adorar a nosotros? ¿Ya? Importante eso. Sigamos. Entonces aquí en el verso 10 es Adonai el que dice, y él dijo, no dice, y ellos dijeron. Aquí dice, entonces dijo. Claro, y él dijo, volveré a ti conforme al tiempo, ¿verdad?, de un animal, es decir, lo que se tardaría pues en nacer cualquier ser viviente, ¿no? Y aquí un hijo para Sara tu mujer. Y Sara estaba escuchando en la puerta de la tienda y él estaba detrás. Entonces esa frase me llamó mucho la atención. ¿Cómo traduce allí? Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. De él. Fíjense ustedes. ¿Ya? Aquí dice, y él estaba detrás de él. Así dice en hebreo. Es una ambigüedad. ¿Ya? Aquí hay dos formas de entender esa frase. Porque en hebreo dice, Bebu Aharab. ¿Cierto? Entonces dice, en hebreo dice, Bebu Aharab. Y él estaba detrás de él. ¿Con quién está hablando? Abraham. Hablando con Hashem. Y él le dijo a él, o sea, Adonai a Abraham. ¿Cierto? Y Sara, dice, hay un paréntesis, dice, y Sara estaba escuchando en la puerta de la tienda.
y él estaba detrás de él. Entonces aquí hay dos formas de imaginarnos esto. Una es que la tienda está aquí, Adonai está acá, entre comillas, en sentido figurado hablando, y Abraham está acá, debajo del árbol, ¿verdad? Con los tres mensajeros, ¿cierto? Entonces aquí es como si estuviera Sara escuchando lo que Adonai